Bendiciones, familia y amigos de mi canal de YouTube Revelando Su Gloria. Soy el evangelista Dani Pereira y tengo el honor de poder presidir el ministerio Revelando Su Gloria. Y para mí es un honor poder siempre venir y traerte un pensamiento de sabiduría. Hoy te quiero hablar acerca del propósito de la revelación. ¿Qué es lo que hace la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones? Así que mantente atento, abre tu corazón, porque el Espíritu de Dios te va a ministrar de una forma muy especial. Bueno, familia, vamos a entrar al pensamiento de sabiduría de Dios y vamos a ir al libro de los Efesios, una carta paulina que el apóstol Pablo escribió, pero también fue una iglesia que Pablo también plantó. Y los estudiosos creen que fue una iglesia, la iglesia que había crecido más en el entendimiento de Cristo, era una iglesia más madura, una iglesia que había crecido en su hombre interior espiritual. Y Pablo hace una oración por la iglesia de Efesios, que esta oración ha sido para mí cuando yo comencé a estudiar esta escritura años atrás, y el Señor me dio entendimiento de la importancia de orar esta oración sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre aún personas que no conocen a Dios. Yo oro esta oración por ellos y vamos a entender cómo el propósito de la revelación juega un papel muy importante en la vida de nuestras vidas. Mira, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, a los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y continúa hablando aquí maravilloso, dice: la cual opera en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sigue diciendo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, las cuales su cuerpo, la plenitud que todo lo llena. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña algunos principios acerca de el propósito de la revelación. O sea, revelación no es lo mismo de tener conocimiento intelectual. Por eso es que ahí dice el apóstol Pablo: yo oro para que tenga espíritu de sabiduría y revelación. Escucha esto: en el conocimiento de quién es Él, de Cristo. O sea, hay personas que pueden conocer acerca de Cristo, pero no conocen a Cristo y no son enseñados por Cristo. ¿Por qué? Porque esto viene por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos dice que el propósito de la revelación al conocimiento, conocimiento es información. Es bueno tener información acerca de Jesús, acerca de lo que hizo en la cruz del Calvario, acerca de su resurrección, acerca de sus milagros, acerca de tantas cosas que Él ha hecho, pero tú tienes que moverte de conocimiento o información a revelación. La información educa tu mente, pero la revelación transforma tu corazón, educa el hombre espiritual, el cual somos. Y por eso, lo primer propósito que vemos aquí es para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Así como tenemos ojos físicos para poder ver, y cuando vemos algo, por cuanto ya nos enseñaron lo que es esa cosa que vemos, podemos saber identificar lo que es. Pero necesitamos también ser iluminados en nuestros ojos de entendimiento. O sea, hay un entendimiento que es natural, de entender cosas, entender la matemática, entender cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Pero cuando se trata de entender el carácter de Dios, de entender el reino de Dios, de entender nuestro llamado, necesitamos espíritu de sabiduría y revelación.
Entonces la revelación tiene como propósito de iluminar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento. Mira, escucha esto, la palabra revelación en el griego es remover, significa remover literalmente el velo, remover la cortina. Entonces, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto se encontraba detrás de un velo, escondido. Aún en todo el tabernáculo habían cortinas donde la gente que estaban a la parte de afuera no podían ver lo que estaba pasando a la parte de adentro. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo para poder entrar ahí y poder ver y contemplar la gloria chequina de Jehová que descendía sobre ese lugar, para poder ver el arca del pacto. En otras palabras, ahí es donde él podía ser iluminado para poder verlo. Ahora, en lo espiritual, nosotros necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para que nuestros ojos sean abiertos, para que el velo y la cortina sea removida para poder percibir y ver las cosas del espíritu. Pablo dijo que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios y sus promesas y su reino es eterno. Nuestro llamado es eterno. La obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, familia, sí, sucedió hace años atrás en la cruz del Calvario físicamente, en su crucifixión, pero eso debe ser revelado para poderse entender todos los beneficios que trajo la obra de Cristo Jesús para la humanidad. Necesitamos ser iluminados en nuestro entendimiento. Y hay varias cosas aquí que Pablo nos revela lo que hace este propósito de la revelación. Lo primero que vemos aquí es que dice que alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos la esperanza. Escucha esto, sepamos la esperanza del que os ha llamado. Todos nosotros venimos a esta tierra con un llamado, y cuando vienes a Cristo y eres redimido, eres perdonado, ahora tienes que descubrir tu llamado, la esperanza de tu llamado. Y esa esperanza de tu llamado debe ser revelado. Sin revelación al propósito eterno de Dios y el llamado para cada uno de nosotros, no podemos entenderlo, no podemos saber cuál es nuestro llamado de esperanza. Por eso que muchos cristianos muchas veces viven una vida sin esperanza al futuro, porque todavía su llamado en el reino no ha sido revelado. Cuando años atrás el Espíritu de Dios me reveló mi llamado, lo comenzó a través de una palabra profética. Apenas llevaba nada más, creo que llevaba 2 semanas, 3 semanas de recibir a Cristo como Señor Salvador de mi vida. Y vino un predicador evangelista y me dio una palabra profética. Me trajo revelación acerca de mi futuro, acerca de mi llamado. Y otras personas comenzaron a confirmar ese llamado en la vida de mía. Y el Espíritu Santo me comenzó a dar iluminación en mi entendimiento acerca de la esperanza del llamado que Dios tenía para Dani Pereira. Entonces, cuando yo comencé a crecer en esa revelación de mi llamado, de mi esperanza, entonces ahora yo veo el futuro en relación a mi vida con esperanza. ¿Por qué? Porque conozco usted por revelación cuál es mi esperanza. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere revelarte tu llamado en tu esperanza. Otra cosa que hace esta revelación maravillosa es que nos revela la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Alguien dice, de los santos, yo no soy santo, yo estoy lejos de ser santo. Ahí es la cosa, necesita tener revelación de lo que significa santo y santidad. Cuando la palabra santidad significa simplemente separado para un propósito. Y tú y yo no tenemos la capacidad de santificarnos. Cristo es nuestra santidad. Cristo es que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos santifica. El Espíritu Santo es que nos santifica. El Dios de paz os santifica por completo. Pero hay 2 tipos de santidad o 2 tipos de santificación. Está la que es posicionada y la que es progresiva. Y la progresiva es la santificación hacia tu conducta. Y esto vamos a estar constantemente siendo santificados. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero la parte espiritual del hombre interior, porque tú eres un espíritu que tienes un alma y vives un cuerpo, tu espíritu ya es santo, ya es completamente santo en el momento de nacer de nuevo y entrar al reino de Dios. Entonces,
para los santos. Cuando está hablando Pablo aquí los santos, está hablando no para la conducta de perfecta santidad, porque no existe perfecta santidad, sino santificación progresiva en la conducta. Pero tu espíritu es perfecto en santidad, porque Cristo, que es tu santidad, que es el que te santifica, habita en tu espíritu a través de su sangre bendita. Aleluya. Entonces Dios le está hablando a los creyentes que han sido santificados a través de la redención. Y dice, tú necesitas tener revelación, escucha esto, de las riquezas, de la gloria, de la herencia. Tú tienes una herencia. Y eso es una herencia poderosa, espiritual. Y esa herencia, escucha esto, está conectado a tu llamado. Cuando tú descubres tu llamado, tú descubres la herencia que está conectada a tu llamado, descubres la unción y la gracia que está sobre tu vida para poder hacer lo que tú físicamente y yo físicamente no podemos hacer, familia. Cuando nosotros encontramos nuestro llamado, encontramos la herencia de la gloria de Dios que está conectado a tu llamado. Por eso mucha gente a veces, por cuanto no tiene revelación de su llamado, se ponen a imitar a lo que hace otra persona. Precisamente lo vemos esto con los ministros, con pastores, apóstoles, profetas. Tratan de imitar al otro apóstol, al otro evangelista. Este está haciendo esto y esto y esto. Entonces yo tengo que hacer eso para ver que el ministerio crezca y den a fruto. Y lo que hacemos es que, como cuando no tenemos revelación de nuestro llamado, entonces no podemos descubrir la riqueza de la gloria que está conectado con nuestro llamado. Cuando yo encontré mi llamado, encontré las riquezas de la gloria que está conectado a mi llamado. Todo lo que yo necesito para ser fiel y obedecer mi llamado se encuentra en las riquezas de la gloria de Cristo Jesús, que está conectado a tu llamado. Si Dios te ha llamado al ministerio, si te ha llamado a levantar un negocio, si Dios te ha levantado como mamá, como dama, como mamá para discipular a tus hijos, Dios te ha llamado para los negocios, para la política, para los deportes, para cualquier área que Dios te ha llamado, Dios te ha dado una riqueza que está conectado a tu llamado. Por eso que yo veo el futuro con esperanza, porque no solamente Dios me ha llamado, sino que Dios provee todo lo que necesito. El que invita, paga. Cuando Dios invita, Dios paga. Y su riqueza, Dios las paga. Y eso debe ser revelado. Y por último, habla acerca del poder. El poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder operativo, opera en ti. Te empodera para poder ser fiel a tu llamado, para caminar en autoridad, para caminar en poder, para caminar en realeza, para poder caminar como cabeza y no cola, para poder caminar como real sacerdote, una nación santa, personas que hacen la diferencia en el tiempo profético. No importa qué oscuridad se vea en el mundo, no importa cómo la situación se ve difícil, usted tiene el poder que levantó a Cristo de los muertos operando en tu interior, operando en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en tu negocio. Así que pido al Señor que me dé revelación. ¿Y cómo yo recibo revelación? Tengo un corazón humilde. ¿Cómo yo recibo revelación? Pida con fe espíritu, sabiduría y revelación. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a impartir revelación. Bendiciones.